Enciende la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace. Buenas noches, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Qué bueno el poder estar una vez más esta semana con ustedes en nuestro programa de Encendiendo la Llama. Sabes, el Señor ha venido hablando por las últimas semanas a mi vida, pero por los últimos 3 o 4 días, pues el Espíritu de Dios ha llevado o ha captado mi atención en un capítulo específico del libro de Ezequiel, que en esta noche me gustaría compartir contigo, y espero y oro para que sea de bendición y Dios pueda hablar a tu corazón a través de él, así como habló a mi vida. Y sabes, quiero comenzar en esta noche porque estoy seguro que todos y cada uno de nosotros hemos cometido en algún momento errores. Todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Hemos tomado en algún momento malas decisiones que nos han llevado muchas veces a lugares peligrosos, a situaciones donde no pensábamos a estar. Cosas que amamos han sido tocadas y han sido afectadas por nuestras malas decisiones. Muchas veces la familia, muchas veces la economía, incluso nuestros malos hábitos, muchas veces han influido incluso en nuestra salud. Momentos en nuestra vida donde las cosas son como un caos, donde pareciera que hay una crisis, y sin embargo, aun cuando estamos en esas situaciones, muchas veces nuestra postura no es la correcta. Muchas veces queremos justificarnos, muchas veces queremos culpar a otro por la situación en la que estamos, y en otras ocasiones hasta nos hemos puesto rebeldes y no queremos escuchar. Sin embargo, estoy segura que cada uno de ustedes ha tenido un familiar, ha tenido un amigo, alguien que los ama verdaderamente, y cuando hemos estado a punto de tomar malas decisiones o incluso luego de haberlas tomado, no te va a decir lo que tú y yo queremos escuchar, sino que te va a decir lo que tú y yo necesitamos escuchar en el lugar donde nos encontramos. Y yo sé, es difícil muchas veces cuando viene esta palabra fuerte, esta palabra que no queremos recibir, esta palabra que quizás no es lo que estamos esperando, pareciera o sonara, ¿verdad?, a nuestros oídos como algo negativo, algo contrario, no me entiende, no sabe lo que está hablando, no suena como miel a nuestros oídos, pero ciertamente con el paso del tiempo nos daremos cuenta que aunque en ese momento no fue miel a nuestros oídos, ciertamente era miel a nuestro corazón. Y espiritualmente hablando pasa algo similar. Dios una y otra vez, a través de su palabra, a través de personas, ¿verdad?, que le sirven, a través de su Espíritu Santo, viene, nos alerta cuando estamos a punto de hacer algo incorrecto, cuando estamos a punto de caer en situaciones que Él no quiere que caigamos, cuando nos estamos desviando del camino, cuando hay peligro, cuando estamos a punto de tomar malas decisiones. Sin embargo, muchas veces tú y yo, si somos sinceros, hemos decidido ignorar esas voces. Muchas veces hemos querido y hemos decidido ir en pos de nuestra propia voluntad, porque pensamos que estamos en lo correcto, que nada va a pasar si yo tomo esta decisión. Pero en esta noche quiero traerte un mensaje de alerta. Quiero hablar a tu corazón de parte del Señor. Quizás es como la medicina preventiva para que no cometas el error. Quizás ya lo cometiste y hoy es la palabra de Dios como medicina curativa que viene a ayudarte, que viene a sanarte y que viene a decirte que a pesar de lo que hayas hecho, si te arrepientes, todavía el Señor te toma, todavía el Señor te abraza, todavía el Señor te levanta y todavía el Señor te restaura para la gloria de su nombre. Quizás el mensaje de esta noche sea un poquito fuerte, quizás el mensaje de esta noche no es un mensaje que todos quieran escuchar, y es un mensaje que quizás si lo estuviera dando en una plataforma en vivo, es de esos mensajes que dejan muchas veces a las personas calladas y que no sacan mucho aplauso. Pero creo que este mensaje va a hablar a tu corazón y a mi corazón y va a alinear cosas que quizás no han estado alineadas por un tiempo, y también va a enseñarlos la necesidad de hoy en día de rodearnos de las personas correctas, pero también nosotros de hacer aquello a lo cual Dios
nos ha llamado en este tiempo. Y Dios nos ha llamado en este tiempo a ser una voz en medio de tiempos de crisis, a ser un atalaya en medio de esta generación. Y el título de mi mensaje en esta noche es Una voz en medio de tiempos de crisis. Y quiero invitarte a que vengas conmigo a un pasaje muy conocido en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo del 17 al 21. Y dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no la amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere mal y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú librarás tu alma. El pueblo de Dios en esta escritura, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, si lo has leído anteriormente, sabes que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia por causa de su pecado y su desobediencia, tal como Dios les había anunciado. En medio de esta situación, Dios llama a Ezequiel como profeta a ser un atalaya en medio de su pueblo. Ezequiel no fue llamado en el mejor momento, no fue llamado cuando él estaba más cómodo, tampoco fue llamado a hablar lo más fácil o lo más popular. De hecho, el Señor le advierte que ha sido llamado a casa rebelde y que su mensaje no iba a ser escuchado. Le tocaba a Ezequiel traer palabra a su propio pueblo, el cual le rechazaría, no le prestaría atención y posiblemente, mis hermanos, hasta se burlaría de él. Sin embargo, él tenía una misión, un llamado, una asignación de parte de Dios para hacer sonar la alarma en medio de Israel, porque él era un atalaya de Dios en medio de la generación donde estaba viviendo. Y me pregunto yo en esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí, de los que hemos oído este mensaje, incluso anteriormente cuando alguien más lo ha predicado, o aquellos que lo van a oír en esta noche o más adelante, hemos entendido que hoy, más que nunca, que en este tiempo Dios nos ha llamado a ti y a mí para ser atalayas, para ser esa voz profética en medio de esta generación? Dios nos ha llamado, mis hermanos, a sonar las alarmas, a tocar el shofar, a sonar la trompeta, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo puede acontecer en cualquier momento. Y quizás en esta noche me puedes decir, Sheila, pero yo no tengo un llamado profético. Dios no me ha llamado a mí con un llamado profético. Bueno, yo quiero decirte en este momento que tú eres un atalaya de Dios para tu casa, para tu familia, en tu empleo, en tu congregación, en el lugar donde Dios te ha puesto, y que no necesita ser un lugar cómodo, un lugar donde las personas te van a aplaudir y las personas te van a escuchar. Dios te puede usar aún en el peor momento de tu vida y aún en las peores circunstancias. Ezequiel estaba cautivo y aún ahí Dios lo levantó con un don profético poderoso para traer un mensaje de amonestación para el pueblo. Dios no dejará al pueblo sin voz, y Dios nos está llamando a ti y a mí, su pueblo, su remanente, en este tiempo para hablar la verdad de Dios. Ezequiel se encontraba como tú y yo en medio de un panorama triste, en medio de un panorama un panorama desolador, un panorama
que hasta cierto punto podía provocar desánimo. Sin embargo, en medio de aquel lugar, el Señor tuvo en bien honrarle, el Señor tuvo en bien llamarle, y sin importar la circunstancia en la cual tú y yo nos encontramos hoy, el Señor no solamente quiere usarnos, sino que el Señor quiere que tú y yo nos levantemos y nos pongamos de pie y hagamos aquello para lo cual Él nos ha guardado para este tiempo y en medio de esta generación. Mis hermanos, solamente tenemos que oír noticias, solamente tenemos que mirar el panorama y la situación que nos rodea, y no es muy diferente a la de Ezequiel en el sentido que hoy hay muchos cautivos que nos rodean. Hoy hay mucha persona que está viviendo una vida producto de su desobediencia, producto de que una y otra vez ha recibido alerta. Está viviendo una vida que no es una vida bonita, que si no se arrepiente, que si no se aparta del pecado, pues el fin no va a ser bueno. Pero en medio de esta generación, una generación que muchas veces le está dando la espalda a Dios, está rechazando el mensaje de Dios, Dios tiene un remanente, un pueblo, tú y yo, para que hablemos la verdad de Dios. Escuchen o no escuchen, nuestro llamado es a proclamar la palabra de Dios. ¿Y qué es un atalaya? Bueno, en la antigüedad las ciudades tenían murallas, y esas murallas, ¿verdad? En aquellas torres tenían o había en aquellas murallas unas torres donde había un vigilante, también llamado un centinela. Básicamente el trabajo de este atalaya era observar, era alertar, era advertir al pueblo ante cualquier ataque del enemigo. El atalaya o centinela actuaba, podríamos decir, como si fuese un equipo o un sistema de seguridad para la ciudad. El atalaya era la persona que se quedaba en guardia, velando para poder avisar a la ciudad ante cualquier peligro. Así los enemigos no podían tomar a la ciudad por sorpresa, porque la torre de vigilia podía verlos acercarse. El vigilante o el atalaya debía estar alerta en todo tiempo en su turno, porque la seguridad de la ciudad entera dependía de él. No podía estar dormido, no podía estar entretenido, no podía estar con su mirada en otro lugar, sino mirando para que pudiera ser el guarda de esa ciudad. Si este hombre no veía al enemigo venir a tiempo, entonces la ciudad estaba ante un eminente peligro. El no advertir del peligro era traición, y en muchos lugares podía costar hasta la muerte. Como atalayas del Señor, tú y yo estamos llamados en medio de este tiempo a advertir al pueblo del peligro de permanecer en pecado y no arrepentirse. Estamos llamados a confrontar, estamos llamados a no alcahuetar, a no pasar la mano, a no tener temor al qué dirán. Estamos llamados a predicar, estamos llamados a llevar las buenas nuevas a todo lugar, y estamos llamados a anunciar que un día el Señor Jesucristo regresará por su pueblo. Mira lo que dice Amós capítulo 3, versículo del 6 al 8. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal a la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Isaías 5, versículo 20 también nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tremenda esta palabra. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hermanos, ¿estaremos usted y yo viendo esto tomando lugar en nuestro alrededor? Yo estoy segura que sí. Pero quiero que analicemos por un segundo el deber y la responsabilidad que tenía Ezequiel como atalaya de Dios. Lo primero que me gustaría resaltar es que Ezequiel debía primeramente oír y luego amonestar
de parte de Dios. Él tenía que oír, él tenía que prestar atención a las instrucciones, a la voz de Dios para luego él poder amonestar al pueblo de parte del Señor. Ezequiel solamente podía transmitir al pueblo lo que había escuchado primeramente de Dios. No podía añadir al mensaje, no podía quitarle al mensaje, tenía que permanecer fiel al mensaje sin importar qué tan duro este mensaje fuera. Su responsabilidad era a llevarle al pueblo aquello que Dios primeramente le había dicho a él. Tenía que permanecer fiel. Estamos en una generación donde la gente quiere recibir aplauso en su mayoría. Estamos en una generación que busca la aprobación del mundo, donde muchos hoy en día, mis hermanos, han tratado de maquillar, de pasar la mano al mensaje para que no caiga mal, para que la gente no se me vaya de la iglesia, para que me vuelvan a invitar. Sin embargo, como pueblo de Dios, estamos llamados únicamente a proclamar aquello que Dios nos ha enviado, la verdad de Dios en medio de esta generación. Tenemos una responsabilidad demasiado grande delante de Dios. Un día usted y yo daremos cuenta de todo lo que hicimos con aquello que Él nos entregó. Daremos cuenta por lo que hablamos y daremos cuenta por lo que callamos. Debemos temerle a Dios y no a los hombres. Buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. Muchos hoy en día quieren oír solamente y decir solamente: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y ciertamente Dios quiere bendecirte y Dios quiere prosperarte, pero Dios también corrige, pero Dios también disciplina cuando no estamos haciendo lo que es correcto. Él es amor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el amor de Dios es tal, la misericordia de Dios es tan grande que aún la disciplina es por amor, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia, el pueblo de Dios, necesita volver a las sendas antiguas. Tenemos que hablar de nuevo de santidad. Dios es un Dios santo y espera que sus hijos vivan una vida diferente, apartados para Él. Tenemos que hablar del pecado y cómo el pecado separa al hombre de Dios y cómo la única solución para el hombre es Cristo. Tenemos que hablar de la vida eterna, tenemos que hablar del regreso de nuestro Señor. Tenemos que hablar no lo que el pueblo solo quiere oír, sino lo que el pueblo necesita oír. No podemos arrancar de la palabra de Dios la parte que no me conviene, la parte que quizás me confronta. Tenemos que entender que hay que vivir bajo la voluntad de Dios. Pero también tenemos que entender como pueblo de Dios, aquellos que hemos decidido, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, que muchas veces el mensaje que Dios va a poner en tu boca, como el que ha puesto en mi boca hoy, puede causar que muchos te rechacen, puede causar que muchos te menosprecien, puede causar que muchos se burlen, puede causar que muchos te abandonen, y tenemos que estar bien con eso. No todos nos van a oír, pero sí estamos llamados a hablarles a todos la verdad de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 32, 3 y 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Pero mira lo que dice 2 Corintios 4, versículo del 1 al 6, porque cuando hace unos minutos terminaba de escribir este mensaje, porque está fresquito, llevaba días meditando y Dios hablándome, pero hace unos minutos terminé de escribirlo porque Dios estaba ministrando primeramente en mi corazón. Y cuando encontraba este versículo o este pasaje, me impacta lo que dice aquí, porque mira lo que dice 2 Corintios 4 del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana
delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué tremenda palabra. Y lo segundo que quiero resaltar en esta escritura es los dos grupos a los cuales Ezequiel hablaría o amonestaría. Primeramente dice que al impío. Ezequiel debía ser atalaya que les advirtiera a sus compatriotas que a quienes persistieran en el pecado y en el rechazo de Dios se les castigaría con la muerte. Mis hermanos, hoy usted y yo necesitamos hablar a todo aquel que no conoce a Cristo, a todo aquel que está practicando pecado, aquellos que están viviendo conforme a los deseos de la carne, aquellos que aún no han abierto su corazón a la verdad de Dios, aquellos que hoy no conocen, no tienen temor de Dios en sus corazones, aquellos que están viviendo un estilo de vida que a no ser que vengan a Cristo y se arrepientan, el fin es muerte, es separación, es el no estar con el Señor. Tenemos que traerle la palabra, porque muchas veces por causa de esa palabra que Dios pone en nuestros corazones, puede ser ese el momento donde ellos entiendan la condición donde están y realmente puedan venir a arrepentimiento y haya ese cambio y esa transformación en la vida. Repito, el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mensaje de Dios a través de la boca del profeta era una prueba del amor y la misericordia de Dios al darles la oportunidad de corregir su camino y arrepentirse. Hermanos, Dios es bueno. El Señor nos ha llamado a ir por el mundo a predicar su palabra. El Señor quiere que todos van a escuchar. El Señor quiere que todos escuchen. Ciertamente nosotros no tenemos control de si van a aceptar o no el mensaje, pero nosotros necesitamos sembrar la semilla del evangelio sin importar el terreno donde cae. Claro que queremos que sea una tierra fértil que produzca, pero nuestra labor es sembrar la semilla. El Señor es quien conoce el terreno donde está cayendo, pero nosotros tenemos que sembrar constantemente la palabra de Dios. Nosotros no tenemos control sobre el terreno, pero nosotros necesitamos poner la semilla de la palabra de Dios, del evangelio de Dios, y el Señor se encargará del resto. Por supuesto, Dios no obliga a nadie. El Señor toca la puerta y llama, pero el hombre necesita tomar la decisión en el libre, ¿verdad?, albedrío, porque el Señor no hizo robot. El hombre necesita arrepentirse de su pecado y aceptar la única vía, que es Cristo Jesús, para podernos reconciliar con el Padre. Pero el mensaje, proclamar el mensaje, hablar del evangelio, hablar de las buenas nuevas es algo que debe ser urgente. El mensaje es de vida o de muerte. Puedes salvar a una vida de la condenación eterna. Por supuesto, la responsabilidad del atalaya era solamente el advertirle, pero no era necesario. No tenía responsabilidad sobre las decisiones que tomaran aquellos que habían recibido el mensaje que él les había dado de parte de Dios. La salvación es personal, pero sí estamos llamados a hablar y a proclamar la verdad del evangelio en todo tiempo y en todo lugar donde Dios nos lleve. Tenemos que hablarles del juicio de Dios, tenemos que hablarles de la salvación, tenemos que hablarles del regalo de Cristo Jesús, pero ellos decidirán si creer o permanecer. Mira lo que dice Proverbios 28 del 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y el segundo grupo era al justo.
primeramente al impío y luego al justo. Ezequiel también tenía que traer alerta al justo para que no se desviara, porque igual si se desviaba el justo que se desvíe también va a tener consecuencias. Y en esta noche también quiero hablarle a aquel que conoce a Dios, aquel que ha tenido un encuentro con el Señor. Quiero hablarte a ti porque el Señor me decía la importancia de permanecer fiel hasta el final, la importancia de no contaminarnos, la importancia de no desviarnos, la importancia de no ceder ante las presiones, de no dejarnos influenciar muchas veces por aquellos que nos rodean que no conocen del Señor. Necesitamos ser fieles a Dios. Es muy bueno el comenzar bien y el primer paso es aceptar al Señor, pero necesitamos no solamente comenzar, sino permanecer con los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No podemos apartarnos, no podemos contaminarnos. Necesitamos entender que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no podemos hacerlo en nuestra fuerza. Es por eso que es la gracia de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo nos ayuda. Pero necesitamos asegurarnos de que no nos desviamos. Y si quizás en esta noche te encuentras en la posición donde quizás te has salido un poquito, donde quizás te has desviado, esta palabra es para ti. Vuelve al Padre, vuelve a la oración, vuelve a la palabra. Si estás firme hoy, cuida tu salvación con temor y temblor. No podemos desviarnos, tenemos que permanecer firmes. Por eso necesitamos echar raíces en el Señor a través de lo que es la comunión, la oración, la lectura de la palabra. No permitamos que nada ni nadie tome el lugar en nuestro corazón que solo le pertenece a Cristo. Él debe ser lo primero, la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira lo que dice Apocalipsis 3, versículo del 11 al 12. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Usted escuchó eso? Retén lo que tiene, algo, lo que Dios te ha entregado, guárdalo, atesóralo, permanece. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mira lo que dice Primera de Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pueblo de Dios que me escuchas, el Señor te ama. El Señor te ama y quiere usarte poderosamente en este tiempo. No estamos vivos en esta generación por casualidad, sino por un propósito divino. Hay vidas que se están perdiendo cada día y necesitan escuchar el mensaje de Dios. Tú y yo tenemos un testimonio del poder de Dios para cambiar, para salvar, para transformar la vida de un hombre, porque si Dios lo hizo contigo y conmigo, Dios lo puede hacer con cualquiera sin importar la condición en la que está hoy. La iglesia, el pueblo de Dios no puede permanecer callado. La iglesia no puede permanecer encerrado entre cuatro paredes. Un día el Señor regresará por su pueblo, así que alertemos, advirtamos, seamos voceros en medio de esta generación. No podemos permanecer indiferentes ante lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Hablemos de Jesús, prediquemos de Jesús, modelemos a Jesús. Háblale a tus hijos, háblale a tus nietos, háblale a tus sobrinos, háblale a tu esposa, háblale a tu esposo. Habla de Jesús en el supermercado, habla de Jesús en la escuela, habla de Jesús en el hospital, habla de Jesús donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Somos luz y sal en medio de esta generación. Somos una voz de Dios para un tiempo de crisis. Somos la Esther de este tiempo, la Ruth de este tiempo, las Déboras de este tiempo, las Abigail de este tiempo, los Daniel de esta generación, los David de esta generación, los Juan de esta generación. Somos los hijos del Rey. Hablemos del Rey. Hablemos del Rey donde quiera que vayamos. Juan 1:23 dice:
dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y termino con este versículo que muchos conocen de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Oro en esta noche, Padre, para que tú fortalezcas a tu pueblo, para que levantes un ejército de guerreras y guerreros que proclamen tu palabra, Señor, donde quiera que vayan. Padre, danos de nuevo, danos valentía, ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes, Señor, y todo terreno, todo lugar donde tú nos lleves, todo lugar que tú nos permitas pisar, Señor y Dios amado, que lo usemos como un escenario para hablar de ti, para apuntar a otros a ti, Señor, y que nuestra vida pueda ser un testimonio para otros, Dios mío, de cómo en ti hay poder para cambiar y transformar a aquellos que quizás se han desviado, aquellos que quizás, Padre, habiendo conocido, se han apartado. Te pido, Señor, que como el hijo pródigo puedan volver en sí, y que quizás, Dios mío, a través de este mensaje sea la voz que puedan escuchar, Señor, para regresar a casa sabiendo que tú los estás esperando, Dios mío, para darle anillo, para vestirlos y para abrazarlos, Señor. Y también aquellos que no te conocen, que no han abierto su corazón, que están viviendo una vida pecaminosa, apartada de ti, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que a través de este mensaje tú toques corazones, Señor, y vidas puedan ser salvas para la gloria de tu nombre. Oramos en esta noche, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, sabiendo, Dios mío, que tú todo lo puedes y que no hay nada imposible para ti. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos escuchamos la próxima semana en tu programa Encendiendo la Llama. Bendiciones. Enciende la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace ver. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. En tiempos de sombras, caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. En tiempos de sombras y caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz en transformación. Vida TV nos guía, nos lleva a caminos de esperanza. La pastora Sheila con su voz nos alienta. Enciende la llama con amor, en cada rincón sembramos fervor. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es